a la hora de empezar los eventos por webinar, pues es sagrada, ¿no? Y nuestras reuniones a veces éramos un poco más laxos con los horarios, ¿eh? Así que vamos a aprovecharnos de las ventajas que tienen estos medios y si nos acostumbramos a la puntualidad, pues esto será fantástico para todos. Bien, el webinar que os presentamos esta tarde es de negociación efectiva para el entorno de recursos humanos. Coincidiréis conmigo que la vida es negociación y en recursos humanos estamos todo el día negociando. Cuando no negociamos hacia abajo, es hacia los lados, es hacia arriba, es en diagonal y nos pasamos el día negociando diferentes cosas con diferentes personas. Y a través de Cisco Aroca, que os quiero presentar a continuación, pues vamos a poder verlo. Cisco Aroca tiene más de 16 años de experiencia en el mundo de los recursos humanos. Su background formativo pues lo tenéis ahí, pero lo podéis consultar en LinkedIn, no hay ningún problema y lo conoceréis un poquito más. Cisco Aroca hoy está en Andorra, así que desde, bueno, hoy no, está normalmente en Andorra, él vive en Andorra de hecho, así que desde Andorra nos va a impartir este webinar para todos. Él es experto en negociación, además, imparte todos los entrenamientos de negociación, ventas y también liderazgo en MRC y es el personaje más políglota que tenemos en la casa porque habla varios idiomas, así que os dejo sin más con Cisco, solo unas instrucciones previas antes de empezar nuestro webinar. Si tenéis el micro silenciado, esto ya os lo he hecho yo, porque así no tenemos interrupciones de nuestros niños. No sé los vuestros, pero los míos aparecen por aquí de vez en cuando. Así nos silenciamos el micro y así que disfrutamos de escuchar solo a Cisco en este momento. Y además, lo que sí que os diría, vamos a tener al final unos 10-15 minutos para preguntas. Si queréis aprovechar el chat, y ningún problema, tanto en público como en privado, como queráis, podéis escribirme ahí vuestras preguntas y al final las administraremos para podérselas pasar a Cisco y que él nos conteste todo aquello que hayamos preguntado durante este webinar. Quien quiera el contenido por email, os lo podremos pasar sin ningún problema. Luego os dejaré ahí mi email en el chat, es a.rodriguez@mrctraining.com, pero no os preocupéis que luego os lo dejo ahí escrito en el chat y así nos lo podéis pedir y tanto Cisco como yo quedaremos a vuestra entera disposición para lo que queráis. Nada más, os dejo con Cisco, que es el protagonista de esta tarde y él nos pasa a hablar de este apasionante tema de negociación desde el punto de vista de los recursos humanos. Cisco, un placer escucharte. Adelante. Pues muchas gracias, Ángel. La idea de hoy es un poco dar unas pinceladas de cómo podemos mejorar nuestra negociación cuando estamos pues, en nuestra posición en recursos humanos que tenemos que lidiar con tantos asuntos y tan diversos, ¿no? Vamos a ver 3 puntos principales. El primero, bueno, pues negociación, esa palabra, ¿no? Es decir, muchas veces pensamos en una negociación como un proceso, aquello muy establecido, con una serie de fases, y muchas veces lo que hacemos es estar negociando con la pareja, con nuestros hijos, con mi jefe, con los compañeros, etcétera, etcétera. Luego veremos las 7 preguntas principales que nos tenemos que hacer. Dentro del proceso de negociación hay la fase de preparación, que es una de las claves, ¿no? Esas son las 7 preguntas principales. Evidentemente pueden haber otras, pero veremos las 7 preguntas principales que nos tenemos que hacer en la fase de preparación de la negociación y que será clave para tener una buena negociación posterior. Y la última, pues 9 recomendaciones, tips que nos pueden ayudar a ser mejores negociadores en nuestro día a día, tanto en la faceta personal como en la faceta profesional, que es la que estamos aquí y enfocaremos más en el área de recursos humanos. Bien, comenzaremos un poco con unas frases. No podemos negociar con aquellos que nos dicen lo que es mío y lo que es tuyo es negociable. Seguro que os habéis encontrado muchas veces con esas personas de que, hey, no, lo mío no se toca o lo mío es innegociable. Claro, ¿qué hacemos con estos casos, ¿no? ¿Cómo los enfocamos? ¿No hay negociación o tenemos que buscar otras maneras de enfocar la negociación? Cuando tenemos estas figuras que nos dicen esto es innegociable, tenemos que ver si eso puede ser una palanca para conseguir otras variables. Nos puede servir porque el hecho de que para la otra persona o para la otra parte sea eso innegociable, a lo mejor para nosotros nos importa pues 3 pepinos de alguna manera, no nos importa ese tema, con lo cual podemos utilizar ese enfoque para conseguir más cosas en otro sentido. Otra es, no, en las empresas no tienes lo que mereces, tienes lo que negocias. Seguro que os ha pasado que os viene un colaborador o una persona, oye, es que me merezco un incremento de salario, o me merezco una promoción, o nos merecíamos ese proyecto, bla, bla, bla. Bueno, ¿lo has negociado bien? ¿Lo has sabido enfocar?
Eso es importante. Eso también nos puede pasar a nosotros cuando vamos a nuestro, cuando vamos a nuestro jefe y queremos lanzar un proyecto, ¿no? Y nuestro jefe pues, nos dice que no, ¿no? Bueno, es que nos merecíamos. Bueno, quizás no hemos sabido negociar bien. Es importante tener esa premisa y por eso en este webinar veremos buenas prácticas que nos pueden ayudar a enfocar mejor esa negociación. Y por último, negociar es conseguir que el otro se salga con la tuya. Si somos capaces de conseguir que la otra parte se haga suyo o suya el acuerdo que realmente hemos pilotado nosotros, eso es cum laude, felicidades. Porque eso es muy difícil. Pero que sea muy difícil no quiere decir que no se pueda conseguir. Con lo cual es un reto, o sea, nos tenemos que retar a conseguir una mejor negociación y conseguir mejores resultados, porque eso es la clave. Bien, pasamos a lo que serían a lo que es la palabra de negociación. Eso es importante tenerlo presente. La primera es la capacidad para analizar y conciliar puntos de vista. El hecho de que nosotros entendamos que muchas veces la negociación es un factor más emocional que racional, nos tiene que ayudar a ver esos puntos de vista y conciliarlos. Porque muchas veces, ¿qué sucede? Cuando nosotros apretamos a la otra parte, porque tenemos una posición de superioridad, lo que va a pasar es que le vamos a colar un gol quizás, pero si lo colaremos una vez, la próxima negociación, ¿cómo va a estar la otra persona? Pues con uñas y dientes. Tenemos que buscar esa conciliación que a veces es muy difícil, no lo voy a negar, pero no es imposible. Por eso trabajemos para ello. Teniendo en cuenta, como hemos dicho, necesidades y razones de la otra persona, las emociones, ¿no? Una cosa es la posición que yo pueda tener y la otra es la necesidad que me hace tener esa posición. Consiguiendo acuerdos satisfactorios. Si no es así, si no hay un win-win en cierta manera y a veces es complicado, si hay un win-lose, la siguiente va a ser mucho más complicada. Va a ser una negociación que vamos a tener mucho más complicadas. Y evidentemente en las mejores condiciones posibles. Hay momentos en los cuales las mejores condiciones posibles, pues dices, hombre, pero esto es la mejor condición posible, pues quizás sí. Y este puede ser un momento. Estamos en un momento complicado en el cual tenemos que hacer unas negociaciones y esas negociaciones, pues lo que sucede es que, bueno, a veces tienes que hacer eros, ¿no? Porque no te queda otro remedio. O no puedes hacer esas promociones, esos incrementos de salario, que a lo mejor en otro momento esas condiciones serían mucho mejores. Siempre el contexto es un factor que tenemos que tener en cuenta dentro de una negociación. Pasamos un poco a las preguntas, las 7 preguntas. La primera es, ¿qué negociaremos? ¿Qué vamos a negociar? Bueno, pues vamos a negociar una promoción, vamos a negociar un convenio, vamos a negociar el inicio de un nuevo proyecto. Es decir, en función de lo que negociemos, vamos a tener que enfocar de una manera o de otra, porque es muy, muy crítico eso. No es lo mismo, evidentemente, negociar un convenio a 4 años que negociar la promoción de un colaborador del departamento, pues no sé, de ingeniería, por decir algo. Eso es, la negociación completamente es diferente. Habrán premisas que serán muy similares, pero habrán otras que no lo serán. Con lo cual eso lo tenemos que tener presente. La segunda es quiénes somos, quiénes son las partes. ¿Es mi jefe? ¿Es el comité de empresa? ¿Es el director de otro departamento? ¿Es un candidato que quiere incorporarse a nuestra empresa? Evidentemente, eso lo tenemos que tener en cuenta. ¿Qué poder tienen? ¿Qué posición? ¿Qué valor? ¿Qué nos aportan en la negociación? Porque tener en cuenta la otra parte es, aunque tengamos una posición de superioridad, no nos confiemos. Luego veremos como una recomendación este tema. El tercero, es qué queremos. Es decir, qué es lo que queremos conseguir. Y aquí es donde empezamos un poco con un tema que es un poco abstracto, que son las bandas de negociación. ¿Qué son las bandas de negociación? La manera de conocer nuestros límites. Hay muchas negociaciones que no llegan a buen puerto porque no conocemos bien los límites. Y aquí es donde os pongo una recomendación. El hecho de marcaros estas bandas de negociación, conocer vuestros puntos, vuestros límites, de manera escrita. ¿Y por qué? Porque cuando estamos negociando, ¿qué sucede? Que estamos con todo el tema, nos estamos liando y pensamos que nos acordamos, pero luego se nos va el santo al cielo y ¿qué sucede? Decimos cosas que no deberíamos haber dicho, porque se nos pasa, el cerebro nos la juega y entonces decimos algo que no deberíamos decir. En bandas de negociación básicamente tenemos 3 puntos, porque sería un punto de entrada, un punto objetivo y un punto de abandono. Es decir, a partir del cual no me interesa negociar, o donde tengo una alternativa, lo que sea. Para ver una situación práctica,
vamos a ver un poco, bueno, pues dos bandas de negociación, ¿no? La primera, pues podríamos decir, tenemos un punto de entrada, un punto objetivo y un punto de abandono. Aquí podríamos decir, pues, no sé, un convenio, una nueva negociación por un nuevo beneficio social, etcétera, etcétera. ¿Vale? Tenemos el comité. Bueno, lógicamente, si tenemos el comité, pues también tendremos nosotros, estaremos allí recursos humanos, donde tendremos también un punto de entrada, un punto objetivo y un punto de abandono. Evidentemente, ¿qué quiere? ¿Qué desea el comité? ¿O qué desea la otra parte? Pues conseguir el máximo. Conseguir el máximo, su punto de abandono, o sea, su punto de entrada, disculpad, estará lo más alto posible, porque busca, oye, pues nosotros queremos esto. Si bien, lógicamente, como dejo margen para negociar, no estoy en esa situación de esto es innegociable, aunque a veces lo dicen y no es así o puede serlo, depende los casos y las negociaciones. Tenemos un punto objetivo, es decir, el que queremos conseguir de verdad, y evidentemente un punto de abandono a partir del cual ya no me interesa seguir. ¿Qué sucede? También tenemos recursos humanos. Nosotros tenemos un punto de entrada que lo que queremos, pues lógicamente, es lo menos posible, ¿vale? Tenemos un punto objetivo y después tenemos un punto de abandono, a partir del cual pues ya no me interesa negociar, como he comentado, o tengo una alternativa. Aquí, para poner un poco números y situación, pues digamos un poco, pues bueno, podemos decir el comité, pues lo que quiere es, bueno, pues oye, yo quiero pedir un 3% de entrada, bueno, en el convenio, en el nuevo convenio, luego tengo mi punto objetivo es conseguir un 1,5, pero menos de 0,5 no, esto no me va a conseguir, o sea, esto no lo voy a aceptar. ¿Vale? Como no lo voy a aceptar, pues ya ahí es donde se puede romper la negociación. Evidentemente, recursos humanos también tiene su banda de negociación, o podemos tener nuestra banda de negociación, en el cual pues, nuestro punto de entrada puede ser inclusive reducir salarios, porque el contexto no es el adecuado, porque tal, etcétera, etcétera. Luego, nuestro punto objetivo a lo mejor va a ser pues, conseguir un 0,6 como máximo. Esto es lo que vamos a trabajar. ¿Vale? Un incremento de salarios de un 0,6 o lo que sea. ¿Vale? Y más de un 1,4 no vamos a aceptar, porque evidentemente eso pues, nos dispara los costes, porque ya nos puede poner en competencia con otra planta que se encuentra pues, en Chequia o en China o en Malasia, etcétera, etcétera. Esto, lógicamente, tenemos dos bandas de negociación. ¿Qué sucede? Aquí es donde tenemos lo que nosotros llamamos una zona de acuerdo potencial. Es decir, cualquier punto situado dentro de esta zona de acuerdo es bueno para ambas partes, o sea, y va a haber negociación. Es decir, ¿por qué? Porque si el comité dice, no, yo quiero llegar al 1,5, que es mi objetivo, pues evidentemente está fuera de la banda de negociación de recursos humanos, con lo cual vamos a decir, oye, lo siento, pero no va a poder ser. También es cierto que si nosotros vamos a incrementar un 0,3, vamos a decirle al comité, en un ejemplo así, que incrementamos un 0,3, el comité va a decir, lo siento, pero no. Así vamos, pues vamos a hacer presión, vamos a hacer huelgas, lo que sea, no lo sé. Aquí es donde tiene que ver, bueno, sí que lo sé porque es un caso, es un ejemplo de un caso de hace 2 años en el cual participé, con lo cual es un ejemplo práctico. Entonces, ¿qué sucede? Cualquier punto de estos cabe el acuerdo potencial. Un 0,5 es bueno porque sigue estando dentro de la banda de negociación en los dos lados. Un 1,4 sigue siendo bueno, evidentemente es más bueno para el comité que para los recursos humanos, pero al fin y al cabo lo tenemos como previsto. Hemos de tener en cuenta que la negociación es ceder. Uno no va a una negociación a ser inmovible. Si es inmovible, no. Y, evidentemente, en la negociación también es cierto que cuando damos algo, lo que queremos es algo como contraprestación. Es decir, negociar es ceder, por eso lo tenemos que tener en cuenta. Eso sería un poco lo que nosotros llamaríamos el qué queremos, ¿no? Aquí vamos, el siguiente es ¿qué quieren? ¿Qué quieren? Es muy importante. Muchas veces los negociadores, hay algunos negociadores que van a la negociación sabiendo claramente qué quiere el otro. Y dices, a ver, ¿pero se lo has preguntado? No, pero ya sé lo que quiere. No, tenemos que saber claramente qué quieren. Y para saberlo hemos de preguntar. Quien pregunta dirige. Es decir, nosotros preguntando dirigimos la negociación. Es importante que ya gestionemos cuando vayamos a la negociación qué quieren. Pero no solo qué quieren en la posición, sino para qué lo quieren. Es decir, esa necesidad. Esa necesidad que nos tiene que hacer aflorar el por qué. Porque en trabajar las necesidades nos va a ayudar a ser más creativos y poder conseguir muchas más variables. Tengamos en cuenta que al fin y al cabo el precio o el salario o el importe, un importe así,
es una variable, todo lo que tenga que ver con el dinero, por decirlo de alguna manera, es una variable de suma cero. Es decir, más para uno, menos para otro. Siempre hay uno que va a perder. Con lo cual, si una negociación se basa exclusivamente en el precio, va a ser una negociación competitiva. Alguien va a dejar de ganar o perder. Entonces, es importante que añadamos variables en esa negociación. ¿Para qué? Para hacer más grande el pastel, para que el valor de la negociación sea más. Y ahí es donde tenemos que trabajar como profesionales. Otra, ¿qué tengo para negociar? Es decir, mi empresa, ¿no? Bueno, pues ¿cómo es nuestra empresa? Tenemos potencial en el mercado, tenemos marca, nuestro employer branding es bueno, es decir, todo nos ayuda, porque evidentemente no será lo mismo que nosotros vayamos a negociar con un candidato si nuestra posición en el mercado es floja que si es fuerte. Evidentemente eso nos ayudará mucho más a poder negociar y a ofrecer más valor a la otra parte, que eso es importante. Criterios objetivos. Criterios objetivos es todo aquello que dice una tercera persona de nosotros que nos aporta valor. Es decir, si nosotros salimos en prensa con noticias positivas, si nosotros tenemos pues, diagnósticos de empresa consciente o encuestas de satisfacción que reflejen que somos una empresa que la gente quiere trabajar en nuestra empresa, que pues, nuestro NPS del empleado es bastante alto porque la empresa, los colaboradores recomiendan a las otras personas que vengan a trabajar a nuestra empresa. Es decir, todo eso nos va a ayudar a negociar mejor nos va a dar más fuerza para poder negociar mejores acuerdos. Y por último, son las preguntas principales, pero pueden haber más, pero estas son las que yo creo principales. MAPAN. El MAPAN es, digamos, si tenemos alternativa, que es el acrónimo de mejor alternativa posible a un acuerdo negociado. Pueden haber más alternativas, pero es importante que sepamos cuál es la mejor. Eso nos va a dar evidentemente nos puede permitir un colchón, pero que tampoco nos hemos de confiar, porque también veremos que es importante que no nos dejemos seducir por esas alternativas. Principalmente, estas son un poco las preguntas que tenemos que hacernos, que negociaremos, es decir, quiénes son las partes, qué queremos, punto de entrada, punto objetivo y punto de abandono, qué quieren, la otra parte, qué tengo para negociar, criterios objetivos y el mapa. Es decir, mejor acuerdo posible a un acuerdo de mejor alternativa posible a un acuerdo de negociación. Vamos un poco a lo que serían las recomendaciones. Aquí la primera es, el objetivo de una negociación es solucionar una situación, problema, desacuerdo, conflicto, creando valor. Es decir, la negociación, el objetivo tiene que ser crear valor, no destruir valor. La idea es que después de una negociación, nosotros estemos mejor. Es cierto que dejaremos de tener algo, pero conseguiremos más. Si no conseguimos más, eso no es una negociación, es otra cosa. No. Entonces, busquemos esa creación de valor. Y la creación de valor la crean las partes que están negociando. Por eso es muy importante que nosotros, cuando entremos a una negociación, ya tengamos esa visión. En el MFC decimos, nuestra visión determina nuestro comportamiento. Cuando entremos a una negociación, es cierto que va a ser un reto, vamos a tener momentos tensos, pero igualmente vamos a crear valor. Esa es la premisa principal. Siguiente, nunca negocies si no estás preparado. Y preparado, evidentemente, tanto en lo que es, digamos, la preparación anterior a la negociación, estas preguntas principales y una estrategia que podemos hacer, etcétera, etcétera, de opciones y concesiones que podemos hacer y demás, es decir, tenerlo preparado. También decimos que la preparación es el 80% del éxito, pero no solo eso, yo también como profesional me he de preparar, pues puedo hacer un training en abierto, in company, con tema de equipos de compras, tema de equipos comerciales o de recursos humanos. Y evidentemente también conocerme como profesional es importante. Si puedo tener un perfil DISC mío que me ayude a conocerme qué perfil soy, me ayudará mucho más a saber cómo negociar y cómo influir a la otra parte, porque si yo soy, pues no sé, amarillo y la otra parte pues es azul, pues evidentemente si la trato de la manera que me gusta a mí, que es social, será mucho más complicado poder llegar a acuerdos. Aquí no te vuelvas sobreconfiado en la negociación, ni de quiénes son lo que quiere la otra parte. Importante, por mucho poder que tengas, te puedes pegar una leche.
Esto le pasó a Volkswagen en el Dieselgate hace unos cuantos años con un proveedor de catalizadores. Lo que sucede es, le dice al proveedor, oye, mira, hay que cambiar todo y esto pues no sé cuándo te lo voy a pedir, a lo mejor lo tienes que scrapear, o hacer scrap, es decir, tirarlo y no te voy a pagar nada y tal. Y el proveedor dice, no, no, cuidado, lo siento, pero esto no. Cuidado que soy Volkswagen, y si te llevaré a juicio y tal. Muy bien, pero yo no te entrego una pieza. ¿Qué sucede? Evidentemente, el hecho de que no entregue un catalizador significa que no pueden salir coches por la línea. Evidentemente, eso provoca que haya un paro de línea y que haya mucha gente que no puede trabajar. Es decir, alguien que teóricamente se cree que tiene mucha fuerza, pues resulta que tiene un talón de Aquiles, ¿no? Tengámoslo presente. Es decir, no nos volvamos sobreconfiados porque eso nos puede llevar a un exceso de poder y a apretar demasiado a la otra parte y eso al final nos pasará factura. Alternativas. Las alternativas son muy golosas. Es decir, yo como tengo una alternativa, es que yo ya tengo esto. ¿Qué sucede? Lo que hacemos es conseguir algo más que lo otro, que lo que tenemos de la alternativa. No, no, no. Rétate a conseguir acuerdos mucho más positivos. El hecho de tener pues como ya tengo esto, pues ya está. Es verdad que vamos a tener que trabajar y a veces vamos a tener que trabajar muy duro para conseguirlo. Pero aunque tengamos que trabajar muy duro para conseguirlo, la idea, estamos negociando por un motivo, y es porque vamos a estar mejor. El hecho de estar mejor nos tiene que motivar a conseguir, pero evidentemente si tenemos alternativa es importante. Lógicamente, hacer más grande el pastel. Lo que he comentado antes, el hecho de si negociamos solo una variable, va a ser complicado, van a haber bloqueos en la negociación, porque vamos a decir que sí o vamos a decir que no a lo que nos están proponiendo y va a ser más competitiva. Intentemos añadir variables que sean interesantes para ambas partes para hacer ese pastel mucho más grande. Luego, la sombra de negociaciones futuras es muy importante. Utilicémosla con conocimiento. ¿Y por qué? Porque no es lo mismo que yo tenga una negociación con otra parte y que sea una negociación lo que se llama un one-off. Es decir, vamos a hacer una negociación y no nos vamos a ver nunca más. Aquí, evidentemente, competitivo a tope, ¿no? Porque, bueno, oye, no voy a ver a esa persona nunca más, etcétera, etcétera, ¿no? Las probabilidades de que la vea son muy remotas. Bueno, pues vamos a intentar trabajar el máximo, conseguir el máximo. Vamos a ir al win mío. El lose de la otra persona o lo que sea, a mí, bueno, ya no me importa. Lo que quiero conseguir es el máximo. Pero evidentemente, si es una relación que vamos a tener, y eso es lo que nos pasa en recursos humanos, que tenemos que negociar muchas veces con colaboradores, tenemos que negociar muchas veces con otros directores de departamento, con nuestro jefe, con el comité de dirección, con el comité de empresa, etcétera, etcétera. Evidentemente tenemos que intentar gestionar esa negociación de la mejor manera posible. Y por eso veamos la posibilidad de crear valor siempre que se pueda en esas negociaciones. No demos nuestro punto de abandono. Intentemos conseguir el del otro. ¿Qué alternativa tiene? Es cierto que a veces no hay alternativa, es decir, tengo que trabajar con esa persona, con ese proveedor de software, con ese comité, con ese director de departamento. Bueno, pues intentemos influenciarlos para poder trabajar mejor con ellos. Es decir, veamos qué alternativa tienen, qué podemos hacer, cómo podemos trabajar, porque al fin y al cabo también es importante saber gestionar el no. Nosotros cuando decimos no es una puerta cerrada. Pero como profesionales hemos de saber, yo te digo que no a esta alternativa, pero lógicamente la alternativa A no tengo que ser asertivo y te tengo que decir que no, pero te puedo decir que sí a una B o una C. Escoge. Es decir, como profesionales tenemos que facilitar la negociación. Es muy importante. Eso demuestra un buen negociador de otro. Aunque digas que no, porque a veces tenemos que decir que no. Bloqueos, ¿no? Esos bloqueos que nos ponen nerviosos, esas objeciones. Bueno, mi visión determina mi comportamiento, como he comentado antes. Hemos de ser creativos. Hemos de intentar tomar ese bloqueo como un reto, bueno, como una oportunidad, ¿no? Es decir, ahora tenemos una crisis, es cierto que es una situación complicada, pero también es cierto que es una situación en la cual podemos generar nuevas oportunidades.
Y eso es, bueno, depende de nosotros muchas veces, y a veces es complicado. Y por último, pásatelo bien negociando. A veces habrá momentos tensos, habrá momentos complicados, habrá momentos en los cuales nos tiraremos de los pelos o diremos, es que no aguanto a esa persona que tengo delante, pero es muy importante estar negociando, porque en la mesa de negociación, si no estás en la mesa, es que eres parte del menú. Tú decides. Es cosa tuya, es cosa nuestra. Por eso es importante tenerlo y por eso disfrutar. Si disfrutas de lo que haces, pones más pasión. Y básicamente, ahora pasaremos un poco a lo que son las preguntas. Está el chat, ahora le pasaré el mando a mi compañero Ángel. Aquí tenéis, me podéis contactar por LinkedIn, como he creado un canal de YouTube Negociación Efectiva, que la idea es mantenerlo, y mi cuenta de Twitter Sisco-Aroca. La presentación, como ha comentado Ángel, se la pedís a él, es a.rodriguez@mfrctraining.com. Y yo creo que ahora, Ángel, dejo de compartir y me pongo a disposición de todos los participantes o las preguntas que, de todo será complicado, pero como mínimo de las preguntas que más hayan salido. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Siscu. Varios participantes me han comentado si podrías profundizar en nada, en 2 minutos, en la imagen que nos has presentado de la negociación de las dos partes, la de recursos humanos y cuando había un comité de empresa. Sí. ¿Podrías volvernos a compartirla? Sí, ningún problema. Vuelvo a compartir. Porque ahí ¿Vale? creo que tal vez hemos pasado un poco rápido por ahí y me han llegado varias preguntas sobre esa imagen. O sea que si no te importa ampliarnos un poco ahí la información, esa es, justo esa. Ningún problema. Bueno, esto un poco lo que he comentado esto es un tema abstracto. Las bandas de negociación, al fin y al cabo, no deja de ser un tema abstracto. Es algo que nosotros como profesionales tenemos que marcarnos. Y va muy bien para conocer nuestros límites. Es decir, ¿qué es lo que puedo pedir al principio? Evidentemente, dentro de lo razonable, porque si pido algo que sea demasiado, la otra parte voy a perder la confianza. Y evidentemente mi límite por abajo. Tengo que ver qué límite tengo y demás. Aquí un poco lo que poníamos en el ejemplo, poníamos un poco las dos bandas de negociación, la banda de negociación del comité y la banda de negociación de recursos humanos. Evidentemente el comité que buscará pues pedir el máximo de incremento salarial dentro de algo razonable para ellos, o dentro del mercado, pero siempre algo superior a lo que finalmente ellos seguramente se marcan como objetivo y además tendrán un límite por debajo en el cual por debajo de ese límite no les va a interesar o van a empezar acciones quizás más, digamos, un poco agresivas, ¿no? A la vez, como recursos humanos, nosotros tenemos también nuestro punto de entrada, que puede ser inclusive negativo, decir, oye, no, inclusive tendríamos que reducir salarios para ganar competitividad, por decir algo. Tenemos nuestro punto objetivo, es decir, nosotros más de un 0, este es lo que queremos incrementar en 0,6 en convenio, por decir algo, un convenio colectivo o inclusive patronal. Aquí es donde ya se puede ver otras premisas de cara a futuro. Y como máximo, nosotros más de un 1,4 no vamos a conseguir. Es cierto que las bandas de negociación, nosotros no conocemos la banda de negociación de la otra parte. No solemos conocer la banda de negociación de la otra parte, pero podemos estimarla, podemos inferirla, podemos crear un poco, jugar con ello y decir, oye, pues ¿cuál es la banda de negociación que pueden tener ellos? Hombre, yo creo que menos tal. Podemos intentar buscar el máximo de información, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? En este caso, lo que tenemos es, tenemos lo que nosotros llamamos la zona de acuerdo potencial. Es decir, cualquier punto que tengamos dentro de esta zona de acuerdo potencial que iría entre 0,5% y 1,4%. Habrá acuerdo. Si nosotros le decimos, no, vamos a incrementar un 0,2. Al ser un 0,2 por debajo del punto de abandono del comité de empresa, de este comité de empresa, lo que va a suceder es que no, nos van a decir que no. No, lo siento, no, y entonces empezarán pues, lo que tengan ellos previsto para su punto de abandono. Evidentemente, si el comité dice no, queremos un 1,5, que es su objetivo, nosotros vamos a decir que no. Vamos a decir que no porque, lógicamente, supera lo que es nuestro punto de abandono porque a partir de ahí pues vamos a tener problemas en corporate, vamos a tener que hacer otras cosas, vamos a tener que sacar gente o subcontratar y todo eso va a generar mucho más problema.
Cualquier punto dentro de esta zona es válido para ambas partes. Evidentemente, si nos vamos más al 1,4 es mejor para el comité, si nos vamos al 0,5 es mejor para los recursos humanos. Pero cualquier punto es bueno. Eso es lo que tenemos que tener presente. Un 1,2 es bueno para ambos. Un 1 es bueno para ambos. Es cierto que también en las bandas de negociación podemos estirar esos límites, pero para estirar esos límites debemos conseguir otras cosas que haya una contraprestación para poder ver que el acuerdo global, aunque nos hayamos pasado en ese punto, en ese límite, el acuerdo global es mucho mejor aunque nos hayamos pasado, que el anterior. Es decir, tampoco es una cosa aquello fija y determinante y que no nos vamos a mover ni un ápice, no, en absoluto. Tenemos que verlo. Pero sí que es bueno saber qué límites tenemos. Nos habrá pasado alguna vez que a lo mejor a alguna persona le decimos algún incremento de salario que luego, ¿qué he hecho? No, que no podía tanto y tal. Claro, ¿qué sucede? Tienes que ir a esa persona y decirle, oye, disculpa, pero es que eso no se puede hacer. Es importante tener, cuando vamos a una negociación, tener los límites bien marcados para no pasarnos y irnos fuera de lo que es la negociación. Muy bien, genial. Oye, yo creo que ha quedado muy, muy claro. Muchas gracias, Francesc, por ampliar esta idea. ¿Alguna otra pregunta que están apareciendo? En tu opinión, Francesc, ¿cuál es la mejor estrategia para retomar una negociación después de que se ha roto? Se ha roto la negociación, pero pero la pregunta tiene tela, pero nos interesa seguir, porque se ha roto, pero espérate que me interesa seguir. A ver, la típica que suele pasar es con el comité. Y con el comité, lo siento, pero estamos condenados a entendernos. Es decir, nos tenemos que entender. Y mi recomendación es hacer borrón y cuenta nueva. Es decir, nos hemos roto y tenemos que empezar de nuevo y tenemos que entendernos. Lógicamente, lo que tenemos que hacer es primero, ganarnos la confianza, decir, oye, ¿por qué se ha roto? ¿Qué ha pasado? En qué hemos fallado. Y ahí es donde tiene que participar la otra parte. Tenemos que ganarnos. Oye, tenemos que hacer un punto y aparte. Es decir, no podemos hacer un punto y seguido. Hay que hacer un punto y aparte. Y ese punto y aparte tiene que ser honesto, tiene que ser sincero y tiene que ser realista. Y además, digamos un poco, tiene que haber ese compromiso. O sea, compromiso 100% y 0% excusas. Si decimos algo, lo que hemos dicho lo tenemos que cumplir. Por eso es importante que nos preparemos mucho la negociación a partir de ese momento, porque lo que digamos lo tenemos que cumplir. Si no, puedes romperlo una vez, pero si lo rompes dos, ahí va a ser muy complicado. Evidentemente, también es cierto que puedes trabajar en una alternativa, ¿vale? Y esto es off the record, como se podría decir, porque estamos en un foro de recursos humanos. También es cierto que tú puedes trabajar para tener una alternativa en un futuro. Es cierto que ahora mismo pues tenemos esta situación, pero también es cierto que podemos trabajar para poder tener otra alternativa en un futuro, ¿no? Un futuro pues a medio o largo plazo. Pero sí que mi recomendación es esa, es decir, punto y aparte, honestidad, oye, ha pasado lo que ha pasado, es cierto, pero que haya pasado, bueno, pues no quiere decir que vuelva a pasar y dime qué podemos hacer, cómo podemos trabajar, hemos fallado en comunicación, hemos fallado seguramente algo nosotros, seguramente también han fallado ellos y evidentemente pues trabajo y confianza, ganarse la confianza. Muchas gracias, Francesc, también por esta difícil pregunta. Ya sabíamos que no sería fácil contestarla. Oye, ¿algún ejemplo de Mapan en el mundo de recursos humanos? ¿Se te ocurre alguno así rápido? Bueno, evidentemente depende del caso. Es decir, por ejemplo, con el comité, si tenemos el comité, pues trabajar para que, bueno, pues en un futuro podamos tener otro comité quizás más dialogante, ¿no? O evidentemente trabajar en la alternativa para que sea más dialogante un poco. En los casos de candidatos, pues bueno, ver alternativas. A veces también es cierto que hay directores de departamento que dicen, no, yo quiero a esa persona, ¿no? Y claro, esa persona pues resulta que nos rompe todo lo que es la estrategia de compensación salarial, ¿no? Entonces, que si ficho a esa persona, me van a salir setas, enanos por todos los lados, me van a crecer enanos por todos los lados, ¿no? Tenemos que trabajar alternativas y, evidentemente, trabajar con la otra parte para poder ver si hay otras alternativas o ese crecimiento o esa flexibilización de posición. Dependerá muy de cada caso. Directores que son muy estrictos, ¿no? Es que tiene que ser esto, sobre todo directores aquello de negocio, comerciales, directores de banca de inversión, que son como muy primas donas,
¿no? De alguna manera, nos tenemos que ganar y tenemos que trabajar con ellos porque digo, a veces no tenemos alternativa y cuando no tenemos alternativa a una negociación vamos así, ¿no? Pero eso no quiere decir que no la tengamos ahora. O sea, no la tengamos ahora, vale, pero que no la tengamos en un futuro también es algo que podemos trabajar. Muy bien, muchas gracias. Francesc, el punto de abandono es muy importante conocerlo. Y nos Sí. pregunta un participante, ¿alguna técnica para llegar rapidito? Bueno, el punto de abandono, al fin y al cabo, es el momento a partir del cual tu alternativa es seductora. Es decir, si yo tengo un candidato que, por decir algo, nos pide pues, un salario y tengo otro que no es tan potente, pero que pues, nos pide algo menos, ¿vale? Pero lo que buscamos es que buscamos que esa persona crezca, podemos decir, oye, yo te pago hasta tanto, si no ya me sale a cuenta porque con la diferencia le puedo pagar una formación para hacer crecer a esa persona. Por al fin y al cabo tengamos en cuenta que lo que tenemos que fichar a la gente es por actitud, no por conocimiento. Los conocimientos son muy válidos, sin lugar a dudas, pero lo que la persona va a aportar va a ser en función de la actitud que tenga. Y eso es difícil de comprar o de formar, pero se puede hacer. Al fin y al cabo es hacerle ver a la persona los beneficios de una actitud positiva. Muy bien. Y esta nos pasa muchas veces, ¿eh? Creo que en el entorno, sobre todo del comité de empresa, ¿qué aconsejas cuando los tonos de voz van subiendo? Bueno, cuando los tonos de voz van subiendo, es bueno hacer una pausa. En negociación se llama un caucus, ¿no? Es decir, hacer una pausa para decir, oye, quizás nos estamos acelerando. ¿Qué os parece si nos vamos a tomar un café, tomamos agua, porque parece que esto está subiendo un poco de tono, etcétera, etcétera, ¿no? Es bueno hacer una pausa o si la persona dice, no, tal, pues entonces es hablar un poco más flojo. Es decir, a medida que vas hablando más flojo, la persona se va dando cuenta que está gritando demasiado, con lo cual modula su voz. Ajá. Eso es lo que suele pasar. Pero controlar el mono que decimos nosotros es complicado y como ya sabes, también es cierto que quien te altera te controla. Es decir, si la otra persona grita y tú gritas más, se está controlando. Por eso es muy importante saber darnos cuenta de que nos estamos sobrecalentando y que la otra persona está gritando más. Por eso es importante pues es una posible pausa. Oye, vamos a ver. Otra técnica que puede ser, oye, vamos a ver qué hemos ganado hasta ahora. Porque muchas veces las negociaciones nos bloqueamos y empezamos un ping-pong. ¿No? Porque tú, porque esto, porque lo otro, porque más allá. Bueno, es importante en una negociación tener esos quick wins que se llaman y ver que, bueno, oye, pues ya hemos avanzado en algo, ¿no? Como hemos avanzado, vamos a ver en qué más estamos de acuerdo y cuando tenemos ese bloqueo, pues dejarlo de lado. Eso no quiere decir que no volvamos luego a verlo, ¿eh? Claro que lo tendremos que ver, pero no es lo mismo ver un bloqueo como primer punto que como último. ¿Vale? Siempre valoraremos más todo el conjunto de la negociación. Claro. Muy bien, Francesc, pues muchas gracias. Oye, la frase que ha impactado creo que es esa que ponías al principio, que negociar es que el otro se salga con la tuya. Y me ha parecido una pregunta interesante. ¿Eso entonces no es win to win? ¿O sí? A ver, al fin y al cabo es win-win, porque tú lo que estás buscando es que la otra persona gane. Si la otra persona gana, y lo haces de una manera que sin manipular, evidentemente, porque si manipulamos, al fin y al cabo lo que nos va a pasar es que la persona notará o puede notar en un momento que le hemos manipulado y nos puede penalizar. Pero si lo conseguimos de una manera constructiva, de una manera trabajada, de una manera pensando en el otro también, que ese win-win exista, la persona evidentemente dirá, bueno, es que hemos hecho un negocio muy bueno. Y esto pasa y se puede hacer. Lo que pasa es que hay que trabajarlo. Muy bien. Oye, y alguna pincelada también nos preguntan pues, sobre el DISC. ¿Qué puede aportar el DISC en una negociación? Bueno, evidentemente el DIS te puede aportar el hecho de primero conocerte tú, que eso es muy importante. El hecho de, en función de cómo me conozca yo, o sea, de qué perfil tenga, yo voy a negociar de una manera o voy a negociar de otra. Y además me va a conocer, permitir cómo son las otras partes, inferir cómo se va a comportar una persona pues de color rojo, por ejemplo, ¿no? Es decir, que va a ser directa, etcétera, etcétera. ¿Cómo puedo negociar con esa persona? ¿Cómo puedo enfocar? Me va a ayudar mucho a prepararme para conocer, no solo para enfocar mejor la negociación, sino para influir
y mostrarle los beneficios que la otra persona quiere ver. Eso es un poco la clave. Ajá, muy bien, ¿eh? Si queréis algo más de información de esto de DISC, os la puedo enviar, ¿eh? La podéis pedir al mismo correo electrónico que os hemos dejado y os podemos enviar algo más de DISC en detalle, porque si no ahora invertiríamos demasiado tiempo. Y una pregunta final, pues estamos ya en hora de descuento. ¿Cuál dirías tú que cuando tenemos la negociación en forma virtual, ¿no? Que ahora esto va a estar muy de moda en estos próximos tiempos, ¿qué recomendarías tú para negociar en esas circunstancias? Bueno, la negociación virtual bueno, todo el mundo virtual exige sobrecomunicar. Es decir, hemos de dejar mucho más claras las cosas, hemos de explicar mucho más en detalle lo que queremos hacer. Y eso porque, al fin y al cabo, nosotros nos entendemos. Es decir, cuando estamos explicando, claro que nos entendemos nosotros, pero en un momento en el cual estamos en un mundo físico, sí que es verdad que yo puedo, pues no sé, comentarle a la persona, hacer un gesto con la comunicación no verbal para que la otra persona entienda mejor lo que yo estoy diciendo, etcétera, etcétera. En el mundo virtual es mucho más complicado. Y más si además estamos negociando diferentes personas, porque a veces depende del software o la herramienta que se utilice, no ves a todo el mundo. Y entonces un poco, perdón que voy a dejar que estoy compartiendo aquí, ¿vale? No ves a todo el mundo y entonces lo que te hace es que sea mucho más complicado poder negociar. Mi recomendación es dejar mucho más claras las cosas. El qué, el quién, el cuándo, etcétera, etcétera. Todas estas premisas se tienen que hacer mucho más visibles en una negociación virtual. Muy bien. Y en recursos humanos, cuando estamos negociando, si la otra parte siempre impone, y al final estamos nosotros como, ya sabes, ya me entiendes, ¿no? Bueno, yo evidentemente aquí tengo que hacer cuña publicitaria, lo que recomendaría es que viniesen a un training de MRC de negociación efectiva o que lo hagan in company en su empresa, pero al fin y al cabo es prepararnos y sobre todo, digamos, aprender. ¿Aprender de qué? Aprender de por qué digo que sí o por qué digo que sí muy rápidamente. Y el hecho de cuando la otra parte me dice algo y yo pues tal, ¿por qué? ¿Por qué pasa? Analizando de manera, digamos, detallada el por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo, me puede ayudar a, bueno, pues a poner esos stoppers, a decir ese no, a ser más asertivo, a buscar alternativas para lo que me está pidiendo. Es complicado o muy difícil, no lo voy a negar, pero no es imposible. Muy bien. Y Francesc, una última pregunta. ¿Elegirías algún perfil concreto de negociador? ¿Existe algún perfil? Diga, este perfil es el No, ideal para negociar. a ver, no hay ningún, a ver, digamos, perfil, al fin y al cabo, es una persona asertiva, es una persona social, es una persona creativa, una persona que preparada, porque, como se dice en inglés, si no te preparas, prepárate a fallar, ¿no? O si fallas en la preparación, prepárate a fallar. Es muy importante tenerlo presente esto, es decir, pero al fin y al cabo, dentro de la negociación tendremos estilos. Hay 5 estilos, como seguramente conocéis, pues el colaborativo, que es el que tenemos que intentar, pero también está el competitivo, el evitativo, el acomodativo, es decir, el que me acomodo a la otra parte, y el compromiso, el típico 50-50, ¿no? Que a veces el 50 del otro es más 50 que el nuestro, pero bueno, tener esto. En una negociación podemos tener cualquiera de esos estilos, dependerá si nosotros con ese estilo conseguimos nuestros objetivos. No es ningún problema ser acomodativo, que yo me acomode a la otra parte, o un compromiso si realmente consigo llevar esa negociación a buen puerto y conseguir mis objetivos. Eso es clave. Pero perfil, ya te digo, asertivo, creativo, social, que conozca muy bien, preparado, conocer muy bien qué tenemos para negociar, porque muchas negociaciones se rompen porque no sabemos dar soluciones. Y luego, ¿qué pasa? Lo del donut, ¿no? Luego cuando hemos acabado, ¡ay, que no le dije aquello! ¿No? Eso es porque nos ha pasado el tema de preparación. Muy bien. Si dices lo del donut es que tenemos una edad, ¿eh? Todos los que os hayáis Bueno, acordado del sí, donut. sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Y buenos que están los donuts. Pero tienen un problema, un efecto colateral. Efectivamente, efectivamente. Oye, Francesc, ha sido un gustazo estar contigo. Gracias Muchísimas gracias, ha sido un placer para mí también. hemos disfrutado un montón. Os voy a dejar otra vez mi correo electrónico por si queréis tener la presentación. Nos la podéis pedir sin ningún tipo de problema. Os lanzo una pequeña encuesta por pantalla. Se contesta en un segundo. Y un segundo es literal. Así que os lanzo la votación y solo, por favor, decirnos qué os ha parecido este webinar. Ya lo tenéis ahí y cogéis una de las opciones
y con eso pues tendremos un dato interesante que nos ayudará, por si tenemos que mejorar en alguna cosita para el próximo, pues por supuesto lo tendremos en cuenta. Esto del Zoom tiene estas cosas fantásticas que permite hacer esta encuesta en muy poco tiempo. Ojalá que todas las encuestas que recibimos recursos humanos las hiciéramos tan rápidas y tan bien tabuladas y en este momento tan rápido. Oye, genial. Está ya la votación. Os paso los resultados si queréis. El 90% os ha encantado, que la recomendaríais, y otros solo una parte. Así que nos damos por más que satisfechos con vuestra participación y vuestra valoración en este caso. Pues oye, sin Muchas, más. Sí, a ver, Francés, adelante. no, únicamente muchas gracias a todos los que os ha gustado y a los que creéis que hay algo de mejora. Nosotros también decimos que quien deja de mejorar deja de ser bueno. Evidentemente, si tenéis alguna recomendación de mejora, estaré encantado de escucharla. Gracias. Pues un placer, Francés, nuevamente poder escucharte. Gracias también a Edipe por darnos la oportunidad de compartir estos webinars con vosotros, y os esperamos sobre todo ser útiles, que es para esto que hemos nacido en MRC. Decíamos que quien no es útil es el antónimo de útil, o sea que no nos gustaría estar en ese, ¿eh? Que queremos ser útiles para todos vosotros siempre que sea posible. Pues Jordi, te paso los mandos para que hagas el cierre. Muchísimas gracias a todos de nuevo.